Para Miraflores, en los 3 brazos de los Minas, Leonela estaba sepultada hacían 4 días. ¡Wow! La gente se puso la mano en la cabeza y dijo, pero es un espectro, tiene que ser un fantasma. Dios mío. No hay forma de que esa muchacha haya podido salir viva de ese lugar. O sea que... Y el agua empezó a moverse. Wow. Y yo encima del caballo no sentí nada. Y ellos me dijeron, algo está pasando porque esto está como moviéndose. Los árboles se vinieron abajo. Wow. La tierra se agrietó. Dios. Casas enteras fueron tragadas. Sin embargo, nosotros fuimos cubiertos con una especie de protección transparente, invisible. Amén. Dios te bendiga en esta hermosa hora. Como siempre, tu hermano Joselito Pérez, este es tu programa, La Hora de la Unción. Que no se te olvide suscribirte a nuestro canal Excelencia Cristiana Televisión para que te lleguen esos mensajes impactantes. Mi hermano Frankie, hay una atmósfera de gloria en este lugar. Hay una atmósfera de gloria, hermano Joselito, de verdad que es una bendición. Recuerda compartirlo porque hoy Dios hará algo extraordinario y creo que va a bendecir a tu amigo, a tu hermano, Así a tu es. familia. Dios va a bendecir a una vida hoy, en el nombre de Jesús. Así es, y como siempre, siempre traemos invitados especiales a este lugar para que bendigan las vidas de aquellos que siempre están conectados a este programa, recibiendo palabras de aliento, palabras de vida y palabras de bendición. Hoy traímos una mujer de Dios, una profeta de Dios con una trayectoria sobrenatural. Así que prepárense las mujeres de guerra, las profetas, las pastoras y los hombres de Dios, las cuales siguen este programa. Tenemos acá con nosotros a mi hermana Leonela. Dios te bendiga, manita. Santo, amén, amén, amén. Qué bueno, qué gozo, qué enorme placer poder ser parte de esta plataforma. Amén. Que yo sé que ha sido de gran bendición para muchas personas, la audiencia que está pendiente ahí en los canales donde se transmite. Dios le bendiga grandemente. Amén. Vaya, ¿qué te digo? Yo hablaba algo con el Señor esta mañana y yo, bueno, Señor, son escenarios nuevos para uno. Amén. Pero yo sé que independientemente de cuál sea el lugar, el espacio que el Señor elija para llevarte, tienes que tratar de ser de bendición, de ser de edificación para los que te escuchen, porque cada quien está pasando su proceso de manera diferente. Así es. Y estamos en un tiempo donde tenemos que darnos palabras de aliento, Así es, de restauración, así que me siento enormemente bendecida. Gloria a Dios. Así es, esta es tu casa, de verdad nosotros nos sentimos gozosos por aceptar la invitación que extendimos hacia tu persona, y de verdad, profeta, para nosotros es una honra tener una mujer de Dios, a pesar de tantos compromisos que tiene ella, aparte de su agenda, aparte del compromiso de su familia, sacó este espacio para darle la primicia a Dios. Dios honra a los que le honran. Amén. Así que vamos a aprovechar esta atmósfera para extenderle la oportunidad a la ungida, a la invitada especial, para que pueda ministrar la santa palabra de Dios. Así que manténgase activo, que algo Dios va a hacer este día. Así es. Dios te bendiga. Amén. Bien, yo quiero leer aquí un versículo en los Salmos, capítulo 18, verso 17. Amén. Amén. Los hermanos que están ahí conectados pueden buscarlo juntamente con nosotros. Versículo 17 del capítulo 118. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dicen así las letras. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Un versículo con pocas letras, pocas consonantes, pocas vocales, pero contiene un significado extraordinario para la vida de un creyente. Wow. Dice, yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Bien, se me pidió que hablara un poquito sobre un acontecimiento que yo experimenté de manera directa, personal. Y creo que los que nos están escuchando, amén, que quizás se identifican un poco con este acontecimiento aquí en Dominicana, se vivió, se sintió, y fue el episodio del terremoto de Haití, ocurrido en el 2010. Sí. Y es que entre las experiencias que el Señor ya en esta
trayectoria de unos añitos, unos cuantos, hay 14 añitos, wow, me ha permitido vivir. Creo que fue la que más tocó mi vida de manera muy profunda, y es que yo recuerdo que un año antes, en el 2009, yo estaba en una actividad de confraternidad de pastores, y en la administración una pastora se me acerca danzando y en el espíritu me dice, me abraza y me dice, el Señor te va a llevar a las naciones y va a llevarte al lugar donde tú nunca pensaste que irías. Yo le dije al Señor por dentro, si eso es verdad, el primer lugar donde quiero ir es Haití. Wow, muy fuerte. ¿Por qué Haití? Porque desde que yo inicié en estos caminos, yo vine al Evangelio bajo un quebrantamiento profundo, fuerte. O sea, que hay gente que tienen que venir golpeados porque no entienden por las buenas. Lo primero que yo le dije al Señor era que yo quería ir donde hubiera necesidad. Amén. Yo quería ser un medio de alimento, de sustento, de aliento, como Dios lo fue para mí. Amén. Fíjate que cuando ella me dice esto, yo visualicé tantos lugares que yo había conocido por foto, por video, que tú lo ves, y yo, pero qué lugares tan lindos, allá se mueve el euro, aquí se mueven los dólares. Pero como yo vine a los pies del Señor con una hambre fuerte, profunda, de Dios y de todo lo que tuviera que ver con alcanzar las almas, yo le dije al Señor así, bueno, pues parece que en el cielo dijeron amén. Aleluya. Porque al cabo de varios meses, el Señor trata conmigo que tengo que durar unos días apartada en propósito, y yo no sabía el por qué. Y precisamente un día antes, esto fue el domingo en la tarde, unos misioneros de la iglesia, del Concilio Iglesia de Dios, me llaman y me dicen, sierva, usted es valiente. Aleluya. Llamé porque vámonos mañana lunes para Haití. Dios. Wow. Sin anestesia. Wow. Sin preámbulo. Vámonos mañana. Yo, vámonos. Una invitación repentina. Sí, vámonos. Wow. Pues nosotros nos fuimos el lunes 9 de enero del 2010. Nos fuimos a las 8 de la mañana y llegamos allá a las 6 de la tarde a Loma de Cabrera, donde dejamos el vehículo, tuvimos que pasar el río y todo el trayecto en caballo. Dios. Y llegamos a las 8 de la noche a la iglesia. Y no es como en algunos lugares, o sea, allá el culto empieza en sí como a las 10 de la noche. Dios. El devocional es como a las 11 de la noche. Ay, Dios. Y vienen despidiendo como a las 3 de la mañana. Eso es vigilia. Sí, o sea, allá, eso son las congregaciones, eso es algo tremendo, eso es algo espectacular. Esta gente cuando se convierte a Dios de corazón, de adentro, del alma, eso es increíble. Esta gente se entrega profundo. Así es. Y cuando nos tocó esto, nosotros teníamos un papabocó a 5 casas de la iglesia, que equivale a un sumo sacerdote satánico. Dios. Wow. Este personaje, desde que supo que unos misioneros de Santo Domingo llegaron a aquel lugar, empezaron a enviar batalla, guerra. O sea, se empezaron a presentar dificultades. Hermanos se empezaron a enfermarse del estómago. Wow. Habían muchas situaciones que estábamos ya percibiendo que no eran normales. Que Wow. había algo que estaba tratando de obstruir el trabajo. Sin embargo, como lo de Dios no se detiene y como la obra tenía que efectuarse independientemente de los obstáculos, el Señor activó en todos los haitianos de Mateliel, de Haití, un deseo de conocer cuál fue la sustancia que esos evangélicos llevaron a aquel lugar, que ellos empezaron a pedirnos cultos en sus hogares. Y nosotros empezamos a las 9 de la mañana del martes y terminamos a las 7 de la tarde ininterrumpidamente. Así es. Sin tiempo ni siquiera de sentarnos 10 minutos. La Dios. gente nos llamaba, oren, traigan ese Dios que ustedes tienen para acá, lo necesitamos. Allá Wow. la gente se reunía en los lugares, y los niños también pudimos ver eso. Se reunían en lugares y tomaban un barro amarillo, y los ponían a secar y lo volvían galletitas. Wow. Con eso desayunaban los niños. O sea, te estoy diciendo de un panorama devastador, un panorama desolador totalmente. Santo. Allá te quitaban la vida por una gallina que se desapareciera. Y si sospechaban que había sido tú, todo muerto seguro. Ay. Y esta persona que estaba cerca de nosotros empezó
hacernos de mucha oposición. Sin embargo, esto no evitó que aún con todos los obstáculos, la gente siguiera llamándonos para que fuéramos a orar. Fueron muchos convertidos, fueron mucha la gente que fue a la iglesia al día siguiente a testificar de las cosas que Dios hizo. Pero esta es la parte donde quizás muchos están en suspenso. El martes, aproximadamente a las 5 de la tarde, nos encontrábamos yendo a los hogares. Yo estaba encima de un caballo, recuerdo como ahora. Y fueron 4 días de mucha agua. Y entre el lugar donde estábamos habían varios charcos de agua. Y los hermanos se miraron y dijeron, ¿ustedes no están sintiendo eso? Y el agua empezó a moverse. Y yo encima del caballo no sentí nada. Y ellos me dijeron, algo está pasando porque esto está como moviéndose. Bueno, pues nosotros seguimos en nuestra misión. Cuando llegamos a la iglesia, aleluya. Aleluya, muy fuerte. Muy fuerte. Todos, absolutamente todos. Ese sector entero fue a la iglesia. Ellos estaban tirados en el suelo con las manos en alto, dando gritos, rasgándose la ropa, echándose arena en la cabeza. No entendíamos qué pasaba. Dios. Y el pastor nos dijo, a través de un traductor, que Puerto Príncipe se hundió. Literalmente, nosotros no teníamos tendido eléctrico, no había forma de saber con exactitud a qué magnitud fue el efecto del terremoto. Y cuando nos dicen, eso fue algo que todavía no se sabe, van a pasar horas y días, no se sabe cuál es el total exacto de personas que fallecieron. Y nosotros dijimos, pero ¿qué parte? Porque nosotros geográficamente, santo, estábamos localizados en un lugar cerca de donde sucedió el terremoto. O sea que por ley geográfica teníamos que haber sido afectados directamente por ese terremoto. O sea, no hay una lógica humana que pueda explicar cómo una distancia tan estrecha de donde estábamos ubicados a Puerto Príncipe, nosotros nada más sentimos un leve movimiento del terreno. O sea, que en otro lugar se extendió, pero en el lugar donde ustedes estaban, nada más fue un poquito movido, pero no. Dios. Lugares que estaban muchísimo más apartados, más lejos de donde nosotros estábamos ubicados, los árboles se vinieron abajo, la tierra se agrietó, casas enteras fueron tragadas. Sin embargo, nosotros fuimos cubiertos con una especie de protección transparente, invisible, que quizás nosotros todavía lo estamos hablando hoy y yo humanamente no entiendo hasta qué magnitud fue, pero fue algo tan fuerte la protección de Dios en ese día, que cuando nosotros supimos esto, que seguimos adelante con el proceso de terminar los 4 días de misión que fuimos a hacer allá, en la frontera, cuando estábamos ya por retornar, como las cárceles se derribaron y los presos estaban sueltos y estaban escapando, no nos querían dejar cruzar para acá. Y buscamos toda la forma de que ellos entendieran que éramos misioneros cristianos. Y el pavor, el pánico que había, la gente, la confusión, era sumamente fuerte. Y entonces yo sí le dije a los hermanos, yo no creo que el Señor nos haya traído para acá para que nos quedemos aquí. Amén. Si Él nos cubrió y nos protegió de algo tan catastrófico, tan fuerte, pues el Señor va a permitir que podamos llegar. Así es. Yo perdí todo contacto y los misioneros también, porque los cargadores se extraviaron, los celulares estaban apagados y estaban tratando de comunicarse con nosotros. A nosotros nos dieron por muertos. Dios. De nosotros se dijeron que no había manera, no existía forma de los haitianos dominicanos que son cristianos, de iglesias cerca de nosotros, nos decían que como ellos conocían su zona, su tierra natal, ellos entendían que no había manera de que pudiésemos sobrevivir a algo así. Todavía aquí en Santo Domingo la gente lo sigue testificando, que hubieron gente que cayeron de su cama, que estaban recostados y fueron sacudidos de tal manera que salieron de sus camas. Entonces, ¿cuánto más estando en el epicentro del acontecimiento? Entonces, ¿qué quiero decirte? El Señor quiere darnos a entender algo. Y es que si Él lo dijo, si fue de la boca de Jehová que salió, la promesa que Él nos dio
independientemente del tiempo que haya pasado, la vamos a ver. Así es, así es. Pueden venir los terremotos que vengan, de las magnitudes que vengan. Y si fue Jehová que lo dijo, así va a ser. Así es. Ahora, ¿dónde está el detalle? ¿En qué posición nos va a encontrar Dios cuando llegue el tiempo del cumplimiento? Así es. Porque hay gente que ya no está en el mismo lugar donde Dios los puso al principio. Wow. Que se movilizaron. Sí. Entonces, ¿fue que Dios falló? ¿Fue que la promesa se atrasó? No, es que cuando se activó en la fecha del calendario de Dios, que era tu tiempo, tú estabas en otra cosa. Ay, así es. Tú estabas fuera de línea, del lugar. Tú no estabas en el terreno donde Así te es. plantaron. Le pasó como a Adán, que Dios plantó a Adán en el huerto y cuando cometió esa falta se movió del lugar donde Dios lo puso. Sí. Dios mío. Así mismo es. Y a veces la gente entra en pavor. Yo he conocido personas que esto espiritualmente lo ha afectado de tal manera que se han enfriado, se han secado espiritualmente porque ellos dicen, es que para este tiempo yo debí ser pastor. Wow. Es que para esta temporada yo debí de haber andado a todas las naciones. Sí, Mi ministerio debió de haber fluido a un nivel mayor que el que yo tengo. Ahora vamos a ver dónde tú estás ubicado. Dios. En el mapa, en el GPS de Dios, dónde tú estás. Porque es que no se te ve. Entonces hay gente que ya salieron del radar de Dios. Alaba. Aleluya. Así mismo es. Y aún así andan sin ese radar. Pero ellos entienden que es que Dios tiene que manifestar lo que Él prometió. Claro que sí. Él tiene el poder de hacerlo. Así es. Independientemente de mi situación y la tuya. Ahora bien, ¿cómo estoy buscando a Dios? ¿Cómo estoy caminando? ¿Me estoy preocupando por acercarme a Dios? ¿Estoy anhelando la presencia de Dios como algo vital en mi vida? Aleluya. Tenemos que hacernos muchas preguntas porque no es que la promesa de Dios tarda. Es que si se manifiesta en un momento donde nosotros no estamos preparados para lo que Dios quiere darnos, vamos a ser malos administradores. Así es. Wow. O sea, vamos a dañar el asunto. Gloria a Dios. O sea, tú lo que estás diciendo, fíjate algo, que hay promesas que no es Dios que las retiene, ni tampoco Satanás, sino nuestra actitud y dónde estamos ubicados. Entonces, la promesa de Dios ya está a tiempo de manifestarse, pero hay alguien que todavía no tiene la preparación porque está desenfocado. Entonces, Dios necesita, como dice Leonela, que tú te mantengas donde el capitán te vea. Wow. Ahí es que está el secreto. Así es. Sí, claro que sí. Es que Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Amén. Y cómo, yo sé que tu familia estaban preocupados por ti. Y los días que ustedes duraron allá, ¿cómo lograron salir de allá de Haití en medio de ese terremoto? Bien, nosotros, aunque se le mostraron las credenciales del ministerio, que teníamos el permiso del concilio y todo eso, ellos entendían, bueno, realmente los hermanos que andaban con nosotros, misioneros, eran morenitos. Aleluya. Bien morenitos. Y aunque hablaban un español fluido dominicano, castellano normal, ellos tenían sus dudas, los policías y eso, hasta que al final ellos mismos entendieron por todas las pruebas que le dimos y que al final el Señor puso el convencimiento de que nosotros éramos simplemente misioneros. Nos dieron el paso. Cuando nosotros llegamos aquí, lo recuerdo, yo llegué a la entrada del sector donde yo vivo. Para 1000 flores en los 3 brazos de los minas, Leonela estaba sepultada hacían 4 días. ¡Wow! La gente se puso la mano en la cabeza, dijo, pero es un espectro, tiene que ser un fantasma. Dios mío. No hay forma de que esa muchacha haya podido salir viva de ese lugar. O sea, que estaban velando tu funeral sin saber tu condición, sin saber si tú estabas vivo o tú estabas muerta. Porque nadie podía comunicarse conmigo ni con los hermanos, con nadie. Fue una desconexión total y absoluta. Y el pastor mío también en ese tiempo, fueron mucha la gente que trataron de llamarnos, de ver qué pasó. En la iglesia la gente se fue en propósito. Señor, tú tienes el poder de cubrir, de guardar a tu sierva. Y fue momentos de mucha angustia porque el tuve a alguien hoy y que pasen varios días y que ya todas las voces están diciendo que no hay forma alguna, humanamente hablando, de que una persona sobreviva a eso. Es algo que impacta. Terrible. O sea, es sumamente fuerte. Entonces, pero independientemente de todo ese acontecimiento que pasó en mí, cuando yo llegué, yo prendí el televisor y ahí fue que yo pude constatar, ver con claridad hasta qué grado, hasta qué magnitud eso afectó las paredes encima de las personas, las casas totalmente hundidas y una devastación, una mortandad fuerte. Cuando yo pude ver así de forma más clara el efecto de ese terremoto,
yo me desplomé y sí lloré mucho porque dije, Señor, pero uno como que, yo me sentí como Isaías en el capítulo 6 cuando estaba delante de la gloria del Señor. Así es. Como de tanta gente tuya, consagrada a ti, que te ama, que te sirven, que son gente con profundidad en ti. Y tú como que a mí, guardarme a mí, ¿por qué? O sea, wow. Gente con mucho más comunión, con mucha más consagración, wow, con mucha más entrega, ¿verdad? Como que pasan por muchas cosas y a mí tú me guardaste de algo que era seguro que iba a pasarme. No me sentí indigna, me sentí como, yo no merezco que tú hayas tenido ese tipo de misericordia conmigo. Y este versículo me vino a la mente nuevamente. Que es que yo no puedo morir sin ver lo que Dios me prometió. Así es. Así es. No puedo morir sin ver lo que Dios me prometió. Y a tu alrededor, mientras ustedes estaban saliendo, obviamente, de allá de Haití, a tu alrededor tú llegaste a ver varios muertos a tu alrededor, o solamente tú pudiste ver la catástrofe a través de la televisión, de la pantalla, cuando llegaste a tu casa. Sí. O en el transcurso del camino, mientras tú ibas saliendo, tú llegaste a ver casas derribadas, muertos en las calles, por donde quiera, los niños con la mano en la cabeza gritando, mi mamá, mi papá, ¿dónde están? ¿Qué tuviste a tu alrededor antes de salir de Haití? Sí. Bueno, yo puedo decirte que afortunadamente salimos por una zona de Haití que se llama Capotillo de Haití. Que no pasamos directamente por el panorama de desastre que dejó el terremoto, sino que nos fuimos por una zona un poquito como más aislada para llegar a la frontera terrestre. O sea que ahí está el río y hay varias formas de pasar, pero nosotros dimos la vuelta, buscamos la manera de llegar lo más directamente posible, porque si pasábamos por Puerto Príncipe no iba a haber tránsito, no iba a haber forma de pasar, porque todo lo que es la calle, todo eso estaba destruido, destrozado. Wow. Y nos dijeron que no había paso por Puerto Príncipe, pero yo te puedo decir que fue mejor así. Aleluya, sí. Porque una amiga mía, yo bendiga a mi hermana pastora Kenia, donde quiera que se encuentre, ella fue con su pastor y algunos hermanos 3 días después para ayudar en lo que haya sido necesario. Y ella me dijo que si no es porque Dios cubre su mente y su espíritu, yo hubiera salido de ahí traumada. Dios. Porque los cuerpos en descomposición, los niños en tanques, la gente teniendo que agruparlas unas encima de otras en montones para ver qué se hacía con ella. Eso fue algo que emocionalmente y mentalmente te hace un efecto fuerte. Que si no es Dios que guarda nuestro espíritu y nuestra mente de cosas así, todavía hubiera tenido ya que estar en tratamiento o en terapia. Porque Dios. Ella me dijo que era algo que ella... No es lo mismo verlo en una película de Hollywood que verlo real. En una serie, en algo que tú palparlo con tus ojos. Sí es. El estado de calamidad en el que quedó Puerto Príncipe, pero sí, cuando pude ver ya en las imágenes cómo fue todo, cómo sucedió todo. Todavía hasta el sol le habían pasado 10 años. El 10 de enero del 2021, 11 años serían. Te puedo decir que fue algo que marcó mi vida por el hecho de que yo y los misioneros que estuvimos ahí ese día fuimos guardados de una forma sobrenatural. Wow. No fue de una manera humana, no fueron métodos humanos, fue de una manera tan especial, fue un cuidado tan lindo de parte del Señor que solamente pudimos sentir que el agua se movió. Santo. Y todos los demás que estaban en el entorno sintieron cómo se cayeron las cosas que estaban colgadas, los estantes se vinieron abajo, pero nosotros fue como que entre todo ese espacio, ese lugar. La mano de Dios. Wow. Dios mío, la mano de Dios lo guardó. Y los misioneros que te llevaron, ¿tenían familiares allá? No, ellos respaldaban cada cierto tiempo unas iglesias del nuevo movimiento que fueron levantadas allá, llevaban respaldo económico. Bueno, en esta ocasión íbamos a llevar unas plantas eléctricas para la electricidad y algo más efectivo para unos bloques para levantar una de las paredes de la iglesia. Y
fueron días de mucho trabajo, no se veía la necesidad del pueblo haitiano, o sea, nuestros hermanos haitianos verdaderamente necesitan que más dominicanos se activen. Gloria a Dios. Y como que se le active ese deseo de ir a buscar a esa gente que está bajo un velo de ceguera espiritual y traerlos a la luz, porque hay mucha necesidad. Así mismo es. Es muy bueno cuando te dicen, bueno, tu pasaporte dice Europa, United States, todos esos son lugares donde todo el mundo quiere ir. Pero vamos a ver donde hay necesidad. Amén, así más mismo es. Que en otros lugares, así que... Y cuando tú ibas entrando al país, no te decía la gente, mira, hubo un terremoto, la guagua que tú venías, los vehículos que tú venías, mira, hubo un terremoto, ¿no escuchaste? ¿Qué esto y lo otro? ¿Cómo tú veías el panorama ya? Sí, bueno, nosotros venimos en un vehículo privado con uno de los misioneros con los que veníamos, y sí, se veía el alboroto, todavía la gente estaba como confusa en la calle, se veía como que corrían de un lado a otro, como viendo qué tanto daño causó, qué le pasó a la casa de fulano, en el barrio tal, que se abrió una calle, y sí, solamente podíamos como escuchar, ¿verdad?, el murmullo y la gente. Pero ya cuando llegamos fue que pudimos ver en sí las imágenes de cómo fue que sucedió, así, o sea, de lo que quedó de ese lugar. Así mismo es. Lo bueno de esto, que Dios limpió el camino, porque si hubiese estado en el mismo centro iba a ser un poquito difícil ver gentes, lamentablemente, porque yo vi en las imágenes, vi en los videos, personas que le faltaban un pie, otros que tenían un brazo deteriorado. Oye, fue fuerte lo que vimos. Y yo sé que este video hay gente de todos los países del mundo que van a ver esto, que de verdad nosotros nos sentimos bastante muy mal. Dios sabe por qué Él permitió la cosa. Así es. Dios sabe por qué Él permitió la cosa, y lamentablemente, pase lo que pase, todo lo que está sucediendo en el mundo está escrito en la palabra de Dios. La palabra habla de los terremotos, habla del hambre, habla de las enfermedades, y por encima de quien sea, la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Qué nos toca a nosotros? Orar para que la misericordia de Dios se siga extendiendo sobre alguien, y sobre aquellos que no conocen a Jesús puedan entender y puedan reconocer que todavía hay un Dios que perdona y un Dios de misericordia. Y otro puntico que nos gustaría saber: en el transcurso de los días de la campaña, de los 4 días, ¿el terremoto pasó después de la campaña o antes? O cuando ustedes llevaban ya 2 días, o 3 días, o faltaba un día para terminarse la campaña, o faltaban 2 días, o así sucesivamente. Nosotros llegamos allá a Mateli el lunes 9. Okay. Entonces ya el martes, como a las 5 de la tarde, fue el terremoto. Sí. Y como te mencioné, o sea, nosotros estábamos como tan incomunicados que todavía no entendíamos hasta qué grado fue que afectó, y seguimos en lo de nosotros, seguimos en la obra. Sí, se veía que trataban de consolarse, de darse palabras. Mucha gente trataba de ver cómo buscaban pilas, baterías para los radios portátiles, para ver qué decía la noticia, qué había pasado y hasta qué grado pasó. Pero sí, ya fue el martes que sucedió, y entonces seguimos el miércoles y jueves. ¿Y el Papa Boyé qué pasó? Bueno, él, el miércoles, recuerdo, al otro día del terremoto, él nos mandó a decir, con el pastor, según el traductor nos dijo, que si eso como que había pasado fueron como un castigo del Dios del evangélico. Wow. Fue como algo así. Wow. Entonces, el pastor que andaba con nosotros, el misionero, le estaba explicando que son cosas que la palabra la dice que tienen que cumplirse, pero que también el pecado es también parte de eso. Y que son razones y causas. Por ejemplo, hay un lugar donde tú llegas a Haití que te dice la religión oficial de aquí es el vudú. Dios. O sea, Dios. Son zonas que están específicamente entregadas por completo a las tinieblas, de manera directa a Satanás. Entonces, por la Biblia sabemos que todo aquel que está de espalda a Dios está bajo un concepto de maldición, bajo una cobertura de maldición, que aún la bendición quiera llegar y no puede.
porque ellos de manera voluntaria y directa han decidido servirle a Satanás. O sea, estamos hablando de un lugar donde la gente, los familiares se matan unos con otros, y suceden muchas cosas sobrenaturales, de las tinieblas, de brujería, de hechicería, que está a la orden del día. O sea, el que tú menos piensas es espiritista de un rango altísimo. O sea, pero en medio de todo eso sí te puedo decir que conocí un pueblo haitiano evangélico, muy entregado, muy sometido a Dios, con mucho amor de Dios. Yo te digo que ellos empezaban el culto y levantaban las manos en los cánticos, en las canciones, y sabían durar 1 hora y 40 minutos contados con las manos levantadas. ¡Wow! Dios. Diciendo santo, gloria. Santo. ¿Dónde es? ¿Qué parte de Haití? Mateliel. Así es, por eso ahí se cumple cuando la Escritura dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sí. Y de verdad uno se deleita ver ese pueblo adorando a Dios. Ellos tienen algo que me llama la atención, y es que no tienen hora limitada. Cuando ellos dicen vamos a adorar, es adorar. Y ya para concluir acá, después hace ya casi 11 años que sucedió eso, casi 11 años. ¿Tú no has tenido otra oportunidad para dar otro viaje allá? ¿O después de eso tú no has ido más a Haití a predicar allá? Bien, nosotros teníamos en proyecto volver, pero como el tiempo de reestructuración, de restauración, se extendió por más tiempo de la cuenta, nosotros lo que hicimos fue que detuvimos los viajes por un tiempo para esa zona. Okay. También en la frontera había muchas dificultades para que los misioneros pudiesen pasar, y ya decidimos concentrarnos ya en viajes misioneros locales de aquí del país. Okay. Pero sí, prontamente, Dios mediante, estamos en conversación con algunos pastores que tienen eso en proyecto prontamente. Amén, qué bueno. Así que de verdad esto sigue la segunda parte, porque mi hermana Leonela tiene un testimonio muy fuerte y a la vez un mensaje extraordinario. Así que los hermanos que están conectados con nosotros, manténgase activos. Esto sigue la segunda parte. Vamos a darle nuevamente la oportunidad para que tú hagas una oración por esas personas las cuales siguen nuestro programa, para que oremos y esta palabra haga efecto en su vida y muchos puedan reconocer que cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Eso es lo que dice el salmista. Vamos a orar por esas personas que están viendo. Amén. Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Sí, Jesús. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, sí, Señor. Dios mío, te doy gracias por cada persona que ha escuchado, que está pendiente. Gracias, Señor. Señor, para ti no hay distancia alguna, no hay frontera alguna que Así no pueda es. ser traspasada por tu presencia. Aleluya. Y yo sé, Dios mío, que todo aquel que tiene una necesidad de vivificación, de restauración en su vida, en su alma, tú le estás visitando en este momento. Sí, sí. Aquel que pensó que en esta vuelta se iba, Señor, y que tú le diste otra oportunidad, yo sé que está sintiendo cómo todavía el propósito está de pie, está activo en su vida. Yo te doy gracias por aquel que se está levantando en oración, que se está levantando en el ministerio, que está diciendo, yo en esta vuelta no me voy, yo me levanto porque sé que hay un llamado de Dios para mi vida. Yo te doy gracias, Santo. Gracias, por Señor. aquel que está diciendo, aunque fui golpeado, aunque fui afligido y abatido, yo sé que el Dios que me llamó, que me dio una palabra sin importar el tiempo, yo sé que ese mismo Dios la va a cumplir. Amén, yo te doy gracias por aquel que está siendo fortalecido, Dios, por aquel que está siendo, aleluya, reabastecido de esa agua de vida que tu Espíritu Santo da. Sigue manando, sigue fluyendo, Señor amado, por aquellos y en aquellos que en este momento saben y entienden que aunque la muerte le ha tocado la puerta muchas veces, la vida llegó primero y le dijo, yo llegué para quedarme, porque tú no te mueres cuando Satanás establezca que tú te mueres. Tú vas a cerrar los ojos y vas a partir cuando Dios diga que ya te tiene que cerrar la llave, que te tiene que cerrar el tanque de oxígeno. Pero mientras el propósito esté activo,
se va a cumplir, se va a llevar a cabo, tus ojos lo verán y se va a materializar en el nombre de Jesús. Yo lo creo así. Amén. Aleluya. Yo lo creo así. Los que están ahí en línea, escriban, manden sus mensajes. Amén. Aquellos que fueron tocados, que saben que muchas veces estuvieron al borde de la muerte, pero Dios tuvo que decirle a la muerte que todavía él o ella no puede irse, porque es que hay un diseño trazado, establecido, plasmado, santo. Que no se ha cumplido. Se desató en el cielo, pero todavía aquí abajo no se ha visto materializado. Esa gente que está creyendo, santo Dios mío, que con pandemia o sin pandemia ellos van a seguir sirviéndole al Dios que le prometió lo que iba a hacer en su vida, que se va a cumplir. Yo lo creo. Señor, sigue dando fortaleza, sigue bendiciendo a este pueblo que está en audiencia, que está al tanto, que está pendiente de lo que pasa en esta cabina. Bendice, Señor amado, a todo aquel que está en sintonía, este ministerio poderoso de una manera especial. Gracias te damos, Señor, a ti la gloria hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Wow, tremendo testimonio. Este testimonio es para fortaleza de muchos que quizás están pasando por momentos difíciles. Mira de donde Dios guardó a la ungida, así que Dios también te puede guardar a ti. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, a tu alrededor puede suceder el terremoto que suceda. Y si Dios dice que tú no te mueres ahora, créalo, que lo primero que va a salir corriendo es la muerte, no tú. Así que viene la segunda parte. Amén. Estuvo con nosotros la profeta de Dios, mi hermana Leonela. Así que manténgase activo, suscríbase al canal, denle la campanita. Así que Dios hará cosas extraordinarias, mi hermano Frankie. Dios le bendiga a todos. De verdad que fue una bendición escuchar este testimonio. Wow, Dios mío. Muy fuerte, impactante. Nos dejaste trastornado de ver como Dios guarda y cubre a sus hijos, como su palabra se cumple. Dice que nosotros moramos bajo las alas de su Santo Espíritu. Amén. Y yo creo que Dios seguirá guardando a aquellos con los cuales Él tiene propósito. Así que Dios te bendiga, hermanos. Así que ya ustedes saben, suscríbanse nuevamente a este canal, recordando, mi hermano Frankie, que esta es la hora de la unción. Dios te bendiga y Dios te guarde.